Una de las grandes cosas que pasa, al menos hablando de México, que muchas de las veces por cuestiones de inactividad, de malos hábitos, pues se van desencadenando patologías, lesiones que muchos pacientes a veces me preguntan, o sea que me quieres decir que lo que me está doliendo ahorita ha sido por mi culpa y pues realmente a veces la respuesta es sí, desgraciadamente. Entonces, justo el día de hoy vamos a hablar acerca del dolor que realmente a veces, muchas ocasiones realmente no se resuelve solamente con el reposo o con simple y sencillamente el medicamento que nos recetan. El cuerpo pues pide movimiento, en ocasiones sí es válido parar, pero si prolongas obviamente ese reposo, eh, a largo plazo realmente nos perjudica. Sí, desafortunadamente. Pero pues bueno, mi querido Cristian, seguramente nos tienes un montón de sorpresas con respecto a esto. Y me refiero a sorpresas porque como bien dices, me parece que muchas veces, incluso hablando ya con médicos, pues muchas veces desafortunadamente esta cultura de no, 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 párese, no haga nada, no se mueva, no, y muchas veces, pues, tristemente, eso nos agudiza o nos empeora ciertas situaciones. Entonces, por favor, mi querido Cristian, ilumínanos con esto porque me parece que todos necesitamos una guía mucho más clara sobre cómo responder ante este tipo de exigencias físicas en la vida. Pues a darle, mi querido Roberto, muchísimas gracias. Vamos. Bien, pues si has estado presente en alguna charla mediante America Wellness, en alguna reunión que hemos tenido tal vez en línea o de repente aquí en los que están aquí en Monterrey, pues hemos estado en este, reuniones directamente, a lo mejor en el Bienestar Fest. Te puedes dar cuenta que realmente tu servidor siempre trabaja desde la parte integral. Ahí un poquito te muestro lo que tu servidor hace. Actualmente soy licenciado en fisioterapia por la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla. Actualmente formo de la parte del equipo de trabajo de la clínica Redings con ubicación en Guadalupe. Trabajo pues de manera integral también con todo el equipo de América Wellness. Somos una red que trabaja online para promoviendo principalmente el bienestar, atacando todos los frentes desde la parte emocional, nutricional, la parte física, la parte mental y también la parte espiritual. También formo parte de la plantilla de catedráticos del Centro Mexicano Universitario de Ciencias y Humanidades. Trabajo también con plataformas digitales de educación continua exclusivas para fisioterapeutas y bueno, muchísimas cosas más. Entonces vamos a entrar en materia. Quisiera que te preguntaras o te cuestionaras acerca de qué pasa si dejamos de movernos. ¿Realmente es válido? ¿No es válido? ¿En qué momento nos viene bien generar esa toma de decisiones? Te muestro en pantalla dos casos en los que tal vez pudieras estar inmerso o tal vez conoces a alguien que le pudo pasar. Un dolor lumbar es muy característico, un dolor de espalda baja. Yo creo que nadie nos libramos por mucho tiempo sentados, por hacer algún movimiento inadecuado, pero realmente yo creo que el 90% de la población pasamos por un dolor lumbar. Entonces, imagínate un dolor lumbar que ya pasaron 3 meses y el dolor no se quita, pues la solución tal vez de manera inmediata sería dejo de moverme, me tomo unos analgésicos y a ver si pasa. Pero la mayoría de las veces ese dolor no se soluciona, no pasa solito. Entonces, pregúntate realmente qué ocurrió en esta persona que tuvo un dolor lumbar y ya tiene 3 meses así, que decidió dejar
de caminar por miedo a que ese dolor incremente. Pues realmente ese dolor no se va del todo. Al contrario, si solamente era la afección en una zona, el dolor o el malestar en una zona, pues ya de repente ese dolor que se sentía en la espalda baja y ahora se siente en el glúteo, se siente en la pierna, se siente en la rodilla, se siente en el tobillo. En ese caso, en ese ejemplo, el reposo realmente debería estar contraindicado. Tal vez sí parar los primeros días, pero volvernos a mover es la clave súper importante. Y el otro caso que vemos en pantalla, una lesión. Imagínate una fractura, una fisura a nivel de un hueso en el tobillo, que requiere sí o sí un periodo de inmovilización. 4 o 6 semanas, dependiendo obviamente las características de cada paciente y de cada lesión, claro. Pero ahí sí es importante parar, ahí sí es válido el reposo. Sin embargo, toma en cuenta que a pesar de que vas a estar parado 4 o 6 semanas en lo que ese hueso pega, posterior al periodo de inmovilización, debes reactivarte de manera progresiva. Sin embargo, muchas de las veces retiran la férula, el inmovilizador, y pues sabes qué, empieza a apoyar, empieza a hacer tus actividades, y realmente el paciente tiene mucho miedo. Nos deja miedo la lesión, nos deja miedo el cómo nos lastimamos. Entonces, el cuerpo ya no se mueve de la misma manera y puede empezar a desencadenar pues más alteraciones. Entonces, el dolor no siempre va a significar un daño. Tal vez ahí la imagen sea muy aparatosa, pero quiero que lo entiendan de esta manera. El dolor no siempre significa un daño, o sea, realmente el dolor solamente es una señal de alerta que dispara nuestro sistema nervioso periférico y central. Porque el hecho de que tengamos dolor no siempre significa que tengamos alguna lesión o estemos pasando por una patología. Y lo mismo, una lesión o una patología en algunos de los casos no arroja tanto dolor. El cerebro va a interpretar amenazas muy grandes, muy chiquitas, dependiendo de un contexto que gira en torno a ti. Esta imagen de la herida abierta, que se ve bastante considerable, es de un paciente real que llegó conmigo hace, ¿qué será? Como un mes. Se lo atropellaron, lo aventó un auto y al aventarlo, pues se fracturó. Al fracturarse el hueso rompió la piel, pero el paciente me dice que a pesar de que lo aparatosa que se ve la herida de este lado, él no tenía dolor. No tenía dolor, incluso platicaba súper bien con la parte de los paramédicos en el momento en el que lo llegaron a auxiliar. Estaba platicando incluso con la parte de los seguros de los autos, obviamente el que lo atropelló, el seguro de él, estaban platicando como si nada y él con la herida ahí. Sin embargo, muchas de las veces a veces nos cortamos con una hoja de papel, con algo tal vez, no quiero decir insignificante, pero algo a lo mejor más leve en comparación de la herida que tenemos en la primera imagen. E incluso a veces esa pequeña cortada que te generó el papel, te duele más, estás en un mar de llanto dependiendo, repito, cada quien percibe el dolor de manera diferente. Y entonces nos damos cuenta de lo contrastante que puede tornarse el hecho de que tal vez esta herida grande que tú pudieras pensar que el dolor está insoportable, que incluso en el momento en el que tal vez ahorita que viste la imagen te generó cierta sensación de dolor, de angustia, de, ay, qué horrible se ve, ay, ya me dolió también a mí. De alguna manera, tú estás también sintiendo ese dolor que tal vez por la herida tan grande que se ve, eh, tú sientes esa percepción del dolor, pero realmente tú no tienes ningún daño. Entonces, ¿cómo es posible que al ver una imagen tú digas, bueno, ay, qué feo se ve, ay, me duele? Tú no tienes un daño, pero sin embargo estás experimentando una señal gracias a la modulación que está generando tu sistema nervioso. Entonces, incluso en una resonancia me ha tocado algún paciente, o ustedes no me dejarán mentir por ahí, te haces un estudio de imagen y sale algo que tal vez no esperabas ver y que tal vez no te imaginabas porque no tenías síntomas, no tenías dolor, no tenías ningún problema,
pero tú ves esa imagen que tal vez tu médico te mandó como un estudio de rutina y en el momento en el que tú ves esa imagen, ya te genera dolor. Dices, ching, con razón me va a empezar a doler la espalda, me va a empezar a doler la rodilla. Y solamente bastó con ver una simple imagen. Entonces, muchos pacientes, créeme, llegan a veces a consulta y yo puedo ver una imagen donde vemos una hernia bastante prominente que ya está generando un contacto, como lo vemos en la imagen, con raíces nerviosas, con la médula espinal. Y no necesariamente siempre el paciente me dice, es que me duele muchísimo. O sea, son muy contrastantes las situaciones, porque puedo tener a una persona que tiene una hernia que está generando demasiado contacto con raíces nerviosas, con médula espinal, y me dice, es que no me duele, solamente me duele cuando a lo mejor hago un movimiento específico. Y caso contrario también, una persona que tal vez no tiene ninguna hernia, pero trae un dolor como si tuviera una hernia. Entonces ahí es donde a veces la ciencia no tiene explicación alguna. O sea, no podemos guiarnos o no puedes pensar que una lesión o una patología de cajón te va a traer dolor. No siempre tiene que ser así o no siempre es así. Va a haber muchos factores que van a estar rodeados eh, en torno, obviamente, a cómo vamos a percibir el dolor. Entonces, realmente el dolor es una experiencia que está producida por el sistema nervioso para que generemos un mecanismo de autoprotección. Por ahí me parece que el 2001, eh, Ronald Melzack, que es uno de los principales pioneros del estudio en cuanto al dolor, eh, mencionaba que la parte del dolor no solamente es una señal nerviosa que manda el sistema y te hace el hecho de percibir una sensación o que solamente sea atribuido por alguna lesión o una patología específica. O sea, el término que manejaba Ronald menciona el término de la neuromatrix. ¿Qué es eso? Bueno, la neuromatrix va a ser toda la información que va a entrar a nuestro cuerpo. Esa información va a ser procesada y entonces nos va a generar respuestas en relación al dolor. Es decir, tal vez vamos a estar inmersos mediante experiencias previas, es decir, ese dolor lumbar que tal vez ahorita ya te inmoviliza, que ya no te permite hacer lo que más te gusta hacer, algún deporte, alguna actividad con la familia, tu actividad laboral, ya te limita. ¿Por qué? Porque ya tuviste tal vez episodios de dolor lumbar leves, pero que aprendiste que si tal vez a lo mejor generas un movimiento más brusco, te va a generar mayor dolor. Eso tu cerebro ya lo almacenó, ya generó un recuerdo en el hipocampo que te dice, si te mueves de esta manera, te va a doler. Entonces ya estás a la expectativa de cómo vas a sentir el dolor si tú haces esa actividad. Y muchas de las veces dejas de hacer cosas por miedo a ese episodio que tuviste de dolor. Entonces, repito, no debe de ser así. No estamos exentos de que sí, el dolor sea producido, como menciona aquí, por alguna lesión cutánea, alguna disfunción orgánica, alguna disfunción musculoesquelética. Claro, claro. Pero ese dolor se va a poder incrementar más o va a ser menos en relación a esas experiencias previas, a obviamente una lesión real y a la parte emocional también. Esa parte emocional es súper, súper importante porque imagínate que estás por un cuadro grande de estrés, de ansiedad y que comienza ese dolor de espalda baja. Te aseguro que ese dolor de espalda baja por el episodio que estás pasando por estrés, ansiedad o un episodio simple y sencillamente de tristeza, te fue mal hoy, ese dolor se incrementa prácticamente el doble. ¿Por qué? Porque entonces esta neuromatrix está recibiendo información de experiencias previas, lesiones específicamente, y la parte emocional nos va a jugar en contra. Por tal motivo, entonces, la percepción del dolor va a ser mucho mayor. Se va a ver involucrado en actividades de tu día a día que tal vez vas a decir, no, no las voy a realizar porque me va a doler. Voy a dejar de hacer esto porque me va a doler. No, mejor no voy con los amigos porque me va a doler. Se me cayó el control, mejor no lo levanto, lo dejo ahí porque si me agacho, me va a doler. Entonces, date cuenta cómo es que entra la información a nuestro cuerpo, cómo la procesa el cerebro
y realmente el desencadenamiento de respuestas que nos genera. Todo esto también, ¿qué va a pasar? Pues nos va a generar un aumento en la elevación de hormonas, de neurotransmisores que nos van a tener alerta y a la expectativa de qué es lo que va a pasar si yo hago esto, o qué va a pasar si yo no hago esto. Entonces, nos damos cuenta de la complejidad del dolor. El dolor no solamente es una lesión real o una lesión específica o una disfunción en cuanto a algo que esté fallando. Incluso podemos haber tenido una experiencia previa dolorosa que no necesariamente tenga una lesión específica, pero que la parte emocional pudiera estar potencializando esa parte de la cognición y entonces tú ya estás sintiendo dolor y realmente no hay ningún daño tisular. Realmente el daño se está produciendo, o mejor dicho, la percepción del dolor se está produciendo por esa experiencia previa y por la parte emocional. Pero ¿cómo saberlo? Realmente si tú guardas ese reposo, si tú no atacas ese dolor que tal vez estás sintiendo como debería, pues ese dolor, si tal vez en un inicio no es por una lesión específica, por una patología, una enfermedad, te va a llevar a desarrollar esa misma. ¿Sí? Entonces, muchos dolores crónicos, llamamos a un dolor crónico a esa sensación, esa percepción que está por más días, por más meses, por más años, un dolor persistente. Muchos dolores persistentes, muchos dolores crónicos están desencadenados por el no haber atendido como debería un dolor agudo. ¿Qué es un dolor agudo? Un dolor agudo tal vez que apareció por algún movimiento que hiciste mal, por algún traumatismo directo, por alguna lesión específica o una patología específica. Un dolor agudo es cuestión de días, semanas. Pero ¿qué pasa? Viste en redes sociales, viste en TikTok que ese dolor se solucionaba con tal movimiento, o lo viste que se solucionaba con tal medicamento, o simple y sencillamente dijiste, no, pues es un dolor que tal vez ya había sentido antes y pasó solo, pues ahorita seguramente va a tener que pasar solito. Y no, déjame decirte que ese dolor era una señal nerviosa que estaba mandando tu sistema para avisarte que algo estaba pasando. Pero el sistema nervioso, al determinar que no le hiciste caso, imagínate que es como si pasara la señal a segundo término, a segundo plano, donde dice, ¿sabes qué? Como no me hiciste caso, no voy a hacer que me olvides. Al contrario, vas a estar con esa señal de dolor tal vez con mayor tiempo, tal vez menor intensidad, pero nunca se va a ir. ¿Okay? Entonces, ese dolor agudo, ¿qué crees? Por no prestarle la atención necesaria, ese dolor ya se convirtió en un dolor crónico. Entonces, ¿qué pasó? El sistema nervioso ya se hizo más sensible. ¿Por qué? Porque ahora con cualquier movimiento, incluso con cualquier pensamiento, el sistema nervioso te juega en contra y te dice, ¿sabes qué? No te muevas, porque si te mueves, te va a doler. Y no necesariamente siempre va a existir un daño. Ya estamos a la expectativa porque el sistema nervioso, como no le hiciste caso en un inicio, cuando el dolor llevaba días, semanas, el sistema nervioso dijo, bueno, no me hiciste caso, entonces ahora voy a estar muy a la expectativa de cualquier movimiento, cualquier situación en la que yo esté presente, pues yo ya voy a estar con miedo y a la expectativa de algo me puede llegar a lastimar. Entonces, eso pasa con el dolor persistente. Eh, entonces, si giramos el punto a el reposo, ¿cuándo ayuda? ¿Cuándo perjudica? ¿En qué momento sí es importante que deje de hacer cosas? ¿En qué momento no? Pues realmente en la mayoría de los casos, cuando tenemos alguna lesión, alguna patología que lleva días generándonos incomodidad o molestia, ahí es momento tal vez sí de, ok, voy a parar, voy a dejar de hacer ejercicio, voy a dejar de hacer ciertas actividades que tal vez me generen dolor, es válido de parar, pero ¿qué crees? En ese momento tienes que buscar ayuda. Ayuda obviamente la parte médica, la parte fisioterapéutica, la parte de nutrición, de psicología, dependiendo obviamente eh, el malestar. Si lo giramos a la parte física específicamente, bueno, en alguna fractura sí es importante parar, como lo mencionábamos anteriormente. Posterior a alguna cirugía, es importante parar, claro, pero no parar de todo.
O sea, muchas de las veces el reposo tiene que ser relativo, no es un reposo absoluto. Puede haber patologías, puede haber lesiones que sí requieras un reposo absoluto, pero es un tiempo determinado. No siempre va a ser así para toda tu vida. En esos puntos sí es importante, ok, me voy a tomar un descanso, voy a reposar. Pero en lesiones tal vez o patologías crónicas o crónico-degenerativas, por ejemplo, un dolor crónico que empezó hace semanas, meses, años, como un dolor agudo, como reposaste, como dejaste de hacer cosas y como no le pusiste atención, pues ahora es muy mala idea, muy mala estrategia que tú digas, pues sigo reposando a ver si se me quita el dolor. Realmente eso te va a llevar más al hoyo. Cervicalgias, pues es un dolor cervical, como menciona ahí, que es muy inespecífico, no me dice nada, no me dice la causa de ese dolor. No es ideal que pares. Te pongo dos ejemplos. Imagínate un dolor cervical por un choque automovilístico, por el síndrome del latigazo, y un dolor cervical porque pasas 8 horas en la computadora de lunes a viernes y llevas trabajando ahí 10 años. ¿En cuál de los dos casos es importante que reposes? Bueno, seguramente en esta persona que tuvo el choque automovilístico. La persona que tiene dolor cervical por estar al frente de la computadora 8 horas, realmente el reposo no es lo adecuado. Pero ¿qué pasa? Esta persona que pasa 8 horas sentada frente a la computadora, llega a casa y lo que quiere es dormir. Y es válido porque el sistema nervioso central está cansado de todo lo pero cansado de la parte mental, no tanto de la parte física. ¿Qué quiere la zona cervical en esta persona que pasó 8 horas sentado frente a la computadora? Movimiento. Y la mayoría de los casos no lo hacemos. Tendinopatías, lesiones específicamente a nivel de los tendones, una artrosis, el desgaste de las articulaciones. Pero ¿cómo saber que estamos al frente de ellos si no buscamos ayuda? Una artrosis, una tendinopatía, una lesión del tendón, no empieza de la noche a la mañana. O sea, va a haber siempre red flags que me van a llevar a desarrollar patologías o lesiones crónicas. Mencionaba yo en la apertura con mi querido Roberto, de que muchas de las veces pacientes me mencionan, una vez que les explico a detalle la parte del dolor, de por qué las cosas, a mí en lo personal me gusta mucho encontrar el porqué de todo. Y muchas de las veces los pacientes me dicen, o sea, Cristian, ¿me estás diciendo que esto lo pude haber prevenido? Sí. O sea, Cristian, ¿me estás diciendo que el hecho de que yo no pueda hacer estas cosas fue mi culpa? Sí, porque no lo atendiste como debería. Desgraciadamente así es. La rehabilitación debería ser preventiva, pero la mayoría de los casos nos buscan o me buscan por temas crónicos, por problemas más de corrección que de prevención, desgraciadamente. Entonces ahí te pongo un artículo que salió en el 2023, que está dirigido por la Organización Mundial de la Salud, donde recomienda mantener la actividad física y programas de ejercicio como parte esencial del manejo lumbar crónico. Y eso hablando solamente de zona lumbar, pero prácticamente en la mayoría de las lesiones o patologías o problemas crónicos que ya pasaron de meses a años de evolución, lo ideal es generar un programa de ejercicio, movimiento. Pero tú me puedes decir, pero es que, ¿qué sentido tendría que si tengo dolor y que ese dolor lo tengo por meses, por años, que me digas, ponte a hacer ejercicio? Tal vez muchos relacionamos la palabra ejercicio con cargar peso, con salir a correr media hora, y no siempre tiene que ser así. Debemos generar una dosificación de ejercicio acorde a las necesidades de cada persona y acorde a lo que el cuerpo necesita y a lo que puede hacer en ese momento. Yo no voy a poder exigirle, tal vez, retomando los dos ejemplos del dolor cervical, a esta persona que acabó de chocar, que tiene 2 días que chocó y tiene un dolor impresionante del cuello, a decirle, ¿sabes qué? Vas a ir al gimnasio y vas a cargar pesas. Sería ilógico de mi parte. Pero esta persona que pasa 8 horas en el computador, yo sí le diría, ¿sabes qué? Vamos a salir a caminar por lo menos 10 minutos, 20 minutos. Y después de eso vamos a intentar hacer un poquito de movilidad cervical, movilidad un poquito de columna dorsal. Porque es tanta la presión que tiene el cuello que entonces ya empieza a limitar el movimiento. Acá entonces en esta otra persona sí necesito movimiento. Entonces, como te mencionaba, lo agudo puede convertirse en crónico cuando el dolor se ignora, se teme o no se trata adecuadamente. Un dolor de espalda
que tal vez solamente era una inflamación de tal ligamento o un músculo que aumentó de tono por pasar mucho tiempo en una sola posición, pues como dices, llevo 2 días con el dolor, me tomo un analgésico, el dolor se calmó, bueno, pues ya pasó. 3 semanas después el dolor regresa y dices, recuerdo que hace 3 semanas me dolía igual y que me tomé tal pastilla, pues me la vuelvo a tomar. Y así te la llevas y cuando te das cuenta ya pasaron años. ¿Y qué pasó? Ese dolor que estabas controlando con el medicamento, vuelves a tomarte el medicamento y ¿qué crees? El medicamento ya no te calmó el dolor. ¿Qué va pasando? Que algo agudo ya se cronificó y que si tal vez en un inicio solamente era poquita inflamación o el aumento de tono de algún músculo porque estaba como hiperactivado, pues ¿qué crees? Ya generaste daño a nivel de tu columna. El disco ya se desgastó, ya se generó una protusión, ya hay un abombamiento del disco y está tocando alguna raíz nerviosa y por eso es que el dolor, ya el analgésico básico, ya no le hace ni cosquillas. Otro ejemplo, dolor de rodilla. Yo creo que muchos de los que estamos aquí en esta pequeña charla, por ahí han experimentado un dolor de rodilla que es lo mismo. De repente sientes el dolor, me voy a poner tal pomada que vi en la televisión, en TikTok, que funciona bastante bien. La compro, me la pongo y ¿qué crees? Te ayuda en el momento y dices, ya encontré la solución. No, porque ni sabes por qué te duele la rodilla. ¿Qué pasa? Meses, años y esa rodilla volvió a doler y dolió más. Y dices, bueno, creo que ahora sí es prudente que me revise. ¿Y qué crees? Vas con el traumatólogo, con el fisioterapeuta y encontramos un daño impresionante del cartílago, de ligamentos, de lo que te imagines. Y algo que pudiste haber prevenido, ya generaste una lesión mayor. Entonces, un dolor agudo no recibe la atención correcta, el sistema nervioso puede aprender a mantenerlo incluso después de que el tejido ha sanado. Muchas de las veces, bueno, este dolor de rodilla que pues lo ibas controlando con la pomada, con la aplicación de calor, con la aplicación de frío, etcétera. No, ahora ya no tiene solución con nada que le pongas. Vas a rehabilitación o vas con el traumatólogo y checamos y ¿qué crees? No hay ninguna lesión. Pero como tu sistema nervioso aprendió a que pues no, pues ni me pela porque le mando señales de dolor y las omite, pues ¿qué crees? Pues yo te voy a bombardear de dolor a pesar de que no haya una lesión específica. Y entonces nosotros revisamos la parte médica. Oye, pues no hay una lesión importante, tal vez solamente es muscular, enfocas y por más que le hagamos, nunca quitamos el dolor. ¿Por qué crees? Porque entonces, acuérdate de la neuromatrix, experiencias previas están haciendo, están permeando a tu sistema con información de, hey, espérate, si tú haces esto, te duele. Si estiras bien la rodilla, te va a doler, no lo hagas. ¿Qué crees? Como sentías dolor importante a la hora de subir escaleras, pues, ¿sabes qué? Mejor no subas escaleras, vete por el elevador porque te va a doler. Entonces, muchas de las veces ese dolor no se va por todo el contexto de la neuromatrix, experiencias previas que te hicieron sentir dolor. A veces no hay una lesión específica o una patología específica y ese dolor se batalla para quitarlo. Entonces, muchas veces no es una lesión la que se vuelve crónica, es la falta de tratamiento, el miedo al movimiento y el tiempo sin actuar. O sea, a veces, por más que intentemos solucionar algo con el medicamento, pues no cambia. Muchas de las veces empezamos a movernos, empezamos a hacer lo que creíamos que tal vez nos iba a generar dolor y magia, el dolor va desapareciendo. Te mentiría que es de la noche a la mañana. Es un proceso, principalmente en dolores que tienes meses, años de evolución, es complicado. Y en lo personal me gusta mucho explicar esa parte porque pues, ¿a quién le gusta el dolor? Yo creo que a nadie. Pero un dolor crónico, vista desde la parte médica, la parte fisioterapéutica, es bastante complejo quitarlo en un par de semanas. Claro está que una vez que entras a tratamiento, ese dolor tiene que ir cambiando, pero va a ir cambiando de manera progresiva. No va a ser de un 0 a 100 en 3 días. Va a ser de un 0 al 100 tal vez en 1 o 2 meses, dependiendo de lo que estemos al frente.
Y también va a haber un contexto importante. ¿Por qué? Porque si tú no generas un cambio de hábitos, es decir, imagínate que tienes años con el dolor y por el dolor dejaste de hacer ejercicio y ¿qué crees? Ya subiste de peso y tu alimentación es mala, te estás hidratando mal. Por más que yo te promueva el movimiento, te ponga a hacer a lo mejor algo de ejercicio, trabaje con tus tejidos inflamatorios, pues no, tú no estás generando un suministro de energía acorde a lo que realmente las estructuras van a necesitar para que el proceso de rehabilitación funcione. Entonces, si te das cuenta, es bastante complejo. Hubiese sido más fácil que en el momento en el que te dolió la rodilla, ¿sabes qué? Te evaluamos, encontramos la causa. Ah, ¿sabes qué? Mira, este ligamento, este tendón se inflamó porque hiciste este movimiento. ¿Qué tengo que hacer? Ah, bueno, no, fíjate, 3 sesiones de rehabilitación, desinflamamos el tendón, fortalecemos tu músculo y se acabó. Fin de la historia. Pues no, eso que tal vez se escucha tan sencillo de arreglar, como no le hiciste caso, ahora entonces es un trabajo un poquito más amplio y si se iba a solucionar en 3 días, pues ahora, ¿qué crees? Vas a tener que invertirle meses en, obviamente, en estar bien. Entonces, la parte de la fisioterapia, la rehabilitación, muchas de las veces solamente lo atribuimos a la parte del masaje. Me ha tocado muchos pacientes que llegan a clínica y me dicen, oye, es que me recomendaron un masaje, entonces estaba buscando y yo creo que es contigo. Y ahí es donde viene la parte de la explicación. Un fisioterapeuta trabaja la parte de la educación, trabaja la parte del movimiento y trabaja la parte del reentrenamiento. Es decir, para que ese dolor se te quite, yo tengo que explicarte la raíz de tu dolor, en que entiendas que vas a tener muchos factores que van a estar haciendo que esa señal dolorosa esté inmersa en tu cuerpo. Entonces, una vez que te educo prácticamente, el término así es, pues en automático, en el momento en el que empiezas a entender el porqué de tu dolor, ese dolor empieza a reducirse. Se reduce y como vemos ahí en el video, es una persona que ocupa bastón al caminar. Y me decía, es que tengo miedo para apoyar. Ok, los miedos, ¿cómo se vencen? Enfrentándolos. ¿Sabes qué? Vamos a apoyar. Vamos a hacer el movimiento. ¿Y qué crees? Esta persona fue reduciendo el miedo al movimiento, por tal motivo el dolor fue cediendo, porque realmente el dolor no era por una lesión específica ya, en su momento sí era, pero ya al final se estaba frenando por el miedo al que le doliera. Entonces hizo la prueba y ¿qué crees? No le dolió. Entonces, desde ahí solamente ¿qué hice? Le expliqué su dolor, entendió que el movimiento no era malo en ese momento y no hicimos nada de masaje. Número 2, el movimiento, ejercicio bien dosificado. Yo también a esta persona que tenía miedo para generar un apoyo, yo no le puedo decir, ¿sabes qué? Vamos a brincar. No, porque entonces ese brinco con algún movimiento inadecuado eh, pudiera experimentar dolor. ¿Y qué crees? Entonces ahí voy a alimentar esa percepción que tenía mi paciente y entonces el dolor es más complicado. ¿Vale? Reentrenamiento, pues dar esa confianza, volver a caminar, volver a cargar, volver a vivir, volver a hacer actividades que vamos dejando por miedo o por realmente un dolor específico. Entonces el fisioterapeuta te va a acompañar en todo este proceso. Muchas de las veces sentimos dolor y no sabemos qué hacer, no sabemos a quién acudir. El fisioterapeuta tiene la parte empática, la parte en el que se pone en el lugar del paciente, ok, el dolor no solamente es una lesión estructural o es algo que está fallando en tu cuerpo, es todo un contexto en el cual nosotros te ayudamos a entender todo este proceso. Entonces, el movimiento es medicina cuando está correctamente dosificado. El movimiento a nivel del sistema nervioso central, lo que te genera es la producción de endorfinas. Una endorfina es como si fuera el analgésico que produce tu cuerpo de manera natural. Es una hormona, un neurotransmisor. Entonces, si nos movemos, va a haber mayor producción de endorfinas y esa endorfina nos va a generar esa sensación de placer, de analgesia y magia. El dolor se baja. Pero entonces, ¿cómo saber qué tipo de movimientos o qué voy a hacer? El fisioterapeuta es tu guía. En cuanto a entonces, una vez que ya entiendes tu dolor y estás obviamente en las manos de expertos, pues hoy en día la tecnología es impresionante. Te muestro ahí en la presentación
tecnología que hay en fisioterapia, desde corrientes eléctricas de baja frecuencia que te ayudan a modular el dolor, corrientes que nos ayudan a facilitar que un músculo, si bien tal vez yo te pido un movimiento y me dices, es que me es bien complicado que yo pueda levantar la rodilla, extender la rodilla, perdón. Bueno, colocamos una corriente eléctrica donde te va a mandar estímulos sensitivos a través de un equipo que le van a dar el input de cómo tiene que generar esa contracción muscular. Equipos de magnetoterapia de radiofrecuencia que su objetivo es calentar un tejido. El calor relaja, el calor vasodilata, genera mayor extensibilidad de los tejidos, el músculo se relaja. Entonces eso también es una tecnología muy buena. La parte de la magnetoterapia son campos magnéticos que generan mayor modulación de la actividad metabólica, es decir, para consolidar alguna lesión en el hueso, para bajar la inflamación a lo mejor del cartílago por algún estrés. Entonces, estas son tecnologías específicamente de la fisioterapia, que son herramientas, ojo, que si yo no genero un criterio en el por qué el dolor está presente en ti, pues yo por más que tenga la tecnología, yo no voy a poder ayudarte si yo no sé la causa de tu dolor. Y lo mismo va a pasar con tecnología que tenemos tal vez en el campo, muy al acceso de cualquier persona, donde hoy en día, pues por ejemplo, el hecho de que tengamos relojes inteligentes donde miden, pues obviamente nuestra actividad cardíaca, nuestra actividad tal vez del sueño, de saturación de oxígeno, nuestras respuestas conforme vamos haciendo ejercicio, es tecnología. Sensores que nos ayudan a medir la actividad eléctrica de cada músculo para ver qué músculo está trabajando más, qué músculo está trabajando menos. Hoy en día equipos de ecografía, de ultrasonografía, que nos dan pauta en tiempo real, cómo se ve el tejido por dentro. Y equipos de Healy que nos generan impulsos eléctricos, impulsos de campos magnéticos para generar una reparación de los tejidos o una modulación de la percepción de señales. Entonces, estamos al frente de una era tecnológica de la inteligencia artificial que no es mala. Lo malo está en creer que un equipo nos va a solucionar todo. Porque si entendemos la parte de lo previamente explicado en cuanto a la neuromatrix, pues imagínate que tal vez los equipos, en este caso el escaneo con los equipos de Healy, te van a dar percepción de qué es lo que está fallando en ti. Aplicas frecuencias, aplicas el campo magnético y te ayudan a modularlo, pero ¿qué crees? No estás trabajando en todo lo que conlleva la neuromatrix. Entonces ese dolor, esa sensación de molestia, no se va a ir del todo, entonces el equipo no va a ser magia. Tú puedes potencializar el uso de equipos, de herramientas, de tecnología, pero atacándolo desde todos los frentes. Entonces ahí el hecho de nosotros trabajar como equipo en América Wellness, desde obviamente yo detecto toda la parte de disfunción en la parte física, pero la parte de nutrición, pues lo que le compete al nutriólogo, el médico, pues temas más orgánicos o más daños estructurales, la parte de psicología, la parte espiritual, cada uno tiene una herramienta que va a sumar para que potencialices el uso de tecnología. Repito, la tecnología no es mala. Lo malo es creer que la tecnología nos va a solucionar todo y realmente no va por ahí. Entonces, existen tecnologías, hablando de Healy, donde se usa campos magnéticos, se usan microcorrientes, que claro, son súper importantes. Lo mismo, en este caso, el fisioterapeuta tiene herramientas, tiene tecnología. Pero ¿qué pasa? Si yo lo veo como mi solución, va a ser el error más grande que puedo cometer, porque vamos a caer entonces en lo mismo, en el que tal vez creemos que una pastilla, que una infiltración, que el reposo va a ser la solución, y entonces eso no se va a solucionar. Vamos a caer en el mismo punto en el que como no estamos atacando los frentes, ese dolor que tal vez o esa molestia que sientes hoy en día, pues como la estás paliando, la estás sobrellevando con la parte de tecnología, pues ese dolor nunca se va, porque entonces no estás atacando la causa principal. Entonces, yo te diría,
tecnología es muy buena, Gili es muy bueno, microcorrientes, campos magnéticos son muy buenos. En el caso de la rehabilitación, ultrasonido, electroterapia, radiofrecuencia, lo que te imagines, toda la tecnología suma. Pero si no generamos consultas, no complementamos con la parte profesional, con la parte de atacar todos los frentes, estamos en ese gran error y entonces no las vamos a vivir con dolor. Entonces, en conclusión, realmente el dolor no siempre va a significar un daño. Hoy aprendiste eso, que tal vez una persona que sí tiene un daño no está experimentando dolor y la persona que tiene dolor realmente no tiene un daño específico y viceversa. Entonces, el reposo absoluto rara vez es la solución. Pero, ¿qué crees? Es la solución tal vez más rápida y la solución que tomamos de primera instancia. Y no siempre tiene que ser así. El movimiento adecuado va a favorecer la recuperación de, obviamente, de cada uno de nosotros. La fisioterapia moderna, pues no solamente es masaje, va a combinar ciencia, ejercicio, tecnología, razonamientos clínicos para, obviamente, orientarte y ayudarte a que salgas, obviamente, de ese viacrucis en el cual estás por un dolor crónico. Entonces, las nuevas tecnologías pueden ser herramientas útiles, sin duda. O sea, no nos cerremos a la tecnología, porque si nos cerramos, entonces también estamos en un error. La tecnología, obviamente, hay que implementarla, pero con criterio y con evidencia científica y sobre todo con el apoyo de especialistas. Especialistas, como ya mencioné, si compete atacar la parte de lo físico, voy con el fisio. Si tengo que trabajar en mi alimentación, voy con el nutriólogo. Si tengo que atacar la parte emocional, me voy con el psicólogo, con la parte espiritual, con la parte de relajación. O sea, cada quien debe de atacar esos frentes para poder sobresalir. Entonces, quiero que nos quedemos con algo muy importante. El dolor no siempre va a ser el final de una historia o va a ser el punto en el que digamos, tengo dolor. O incluso me pasa mucho pacientes que me dicen, ya estoy en edad de usar bastón, ya estoy en edad de usar una silla de ruedas. Mal. A mí me pone triste escuchar eso, porque realmente entonces el dolor o ese no tendría que ser nuestro final. Entonces muchas de las veces experimentamos este tipo de situaciones donde el dolor pareciera que va a ser el final de nuestra historia, pero muchas veces debe ser el punto inicial de cambio. Hoy aprendiste, hoy te llevas conocimiento, hoy te llevas herramientas, te llevas si conoces Healy, conoces tecnología, pero debes de entender o hoy entiendes, espero que haya quedado claro que ninguna de ellas va a ser la solución, ninguna de ellas va a sustituir el cómo vamos a actuar realmente para hacer frente. No permitamos que el dolor nos robe el movimiento. O sea, grandes porcentajes de personas prefieren dejar de moverse por miedo, por dolor. Entonces, la independencia o momentos con las personas que amamos, a veces, muchas veces las dejamos de hacer por el dolor, por no querer experimentar sensaciones desagradables. Entonces, no dejemos que eso nos limite. Entonces, no se trata de vivir más años, porque si eso fuera, imagínate, ¿qué prefieres? ¿Vivir 90 años con dolor o vivir 70 años sin dolor disfrutando al máximo? Te lo dejo de tarea, piénsalo, reflexiona. Entonces, no me queda más que agradecerles la atención, ponerme a su disposición. Les dejo mis redes sociales ahí. Por ahí si me gustan contactar para alguna duda específica. Incluso si subimos ahorita alguna historia de la charla por aquí que tuvimos, con todo gusto les obsequio una consulta gratis, una asesoría personalizada. Y pues nada, reiterarles el agradecimiento y quedo a sus órdenes. Muchísimas gracias. No, bueno, mi queridísimo Cristian, qué maravilloso contenido. Me encanta este cierre, ¿no? Esta conclusión va muy de la mano, evidentemente, con lo que yo doy y me encantan estas coincidencias o diosidencias, como lo queramos ver. Pero justamente esto es parte de lo que vemos en el taller de gestión emocional. Transformación. La realidad es, híjole, qué es cierto lo que acabas de aclararnos, ¿no? A todos. El cuerpo responde a lo que la mente hace y lo que la mente plantea. Entonces, el hecho de que no entendamos que el dolor no es ese punto final, al contrario, ¿no? Te está marcando el inicio de esa transformación. Hay algo que cambiar en hábitos, en posturas mentales,
en cómo me siento. Esto que dices, ¿no? Qué terrible, pero cuántas veces no nos sucede a todos, ¿no? No hago algo porque, híjole, qué miedo. O lo que decías, no, pues es que ya estoy grande, ya estoy viejo, ya no estoy para andar trotando en la calle o para andar haciendo abdominales o ¿por qué no? El cuerpo está hecho y está diseñado para sobrevivir, ¿no? Y la realidad es la sobrevivencia, si estuviéramos en el entorno natural que deberíamos hacer, pues el entorno sigue exigiendo lo que sigue exigiendo hasta el final, ¿no? Es decir, el cuerpo está diseñado para responder. Entonces, qué maravilla el hecho de tener esto. Mil gracias, Cristian. Yo quisiera, si tienen 10 minutitos más, hacer una pequeña práctica de justamente cómo podemos apoyar estos procesos con nuestros Healy. Entonces, te voy a pedir, yo lo acabo de hacer en estos últimos minutos de la charla de nuestro querido Cristian. Por favor, enciende tu Healy, abre tu app azul y te voy a pedir que en Resonance busques el módulo de estimulación. Y la verdad es que estas cosas a mí me encantan, es maravilloso el entender cómo va y cómo aplican estas cosas, qué podemos hacer. Entonces, si me acompañas, por favor, abre tu app azul, busca Resonance, ya sabes, la rosa, la primera que nos aparece para el Healy, y ahí busca el módulo de estimulación. Y parte de lo que quiero hacer en este momento es justo generar esta conciencia de lo que nos acaba de decir Cristian, esta transformación. ¿Qué necesitamos entender? Seguramente tú y yo, pues como suele ser, vamos a tener una lectura distinta, es decir, nuestro análisis cambia. A pesar de la edad, yo acabo de cumplir 63 años y pues digo, me da mucho gusto ver que este módulo, que es justo el que está enfocado en dolor, pues no ando nada mal. El más alto me aparece abajo del 50%, pero me parece que vale la pena que captes esta parte. El que más alto me sale a mí, ¿sí? Como lo puedes ver aquí, déjame ver si podemos hacer que se vea con más claridad. Eh, si lo ves, es el 2. Y el 2 se refiere al dolor de espalda baja, justamente de lo que nos acaba de hablar mi querido Cristian. Pero me aparece abajo del 50%, en 48. Es decir, ya me estoy acercando, el cuerpo me está comenzando a decir algo y mi Healy lo está apoyando. ¿Ok? ¿Qué quiero que notes en este momento? Justo este es el que yo debería de empezar a aplicarme con brazaletes, pero te voy a pedir un favor. En este momento, regrésate a el menú de módulos nuevamente, ¿sí? Y te voy a pedir que abras el tercero, el morado. Y entonces ahí, fíjate qué interesante, te voy a pedir que te vibres, que te corras el análisis de sales de Schussler. Y esta es la parte en la que esto se vuelve muy interesante y me parece que aquí es justo lo que platicaba Cristian, en donde cada uno de nosotros como especialistas nos tendemos la mano. Lo que hace Cristian tiene que ver con lo que hago yo, lo que hago yo tiene que ver con lo que hace Cristian. Igual que lo que hacemos nosotros tiene que ver a lo mejor
con lo que hace Denise Olivas, que es nuestra nutrióloga. Entonces, si te vas aquí y ves sales de Schussler, yo te voy a compartir mi resultado. Vimos que a mí en estimulación me salió espalda baja, ¿ok? Esta parte de cervicales, de cuidar la espalda, etcétera. Fíjate qué interesante lo que me aparece. En el momento en que yo me corro sales de Schussler, el primero que me aparece es, ojo, esto tiene que ver con mente. Estado actual, indecisión y fuerza de voluntad débil. La realidad es, he estado haciendo ejercicio muy a medias, muy tibio, y me lo está diciendo, me lo está echando en cara, ¿eh? O sea, indecisión y fuerza de voluntad débil. Me está diciendo que si yo soy honesto conmigo, lo que hemos visto en el taller, esta honestidad salvaje, brutal que necesitamos tener, esto es conmigo, no es por quedar bien con nadie más. Fíjate, descripción del estado deseado, hallar el centro interior. Refuerza la capacidad de equilibrar el mundo interior y exterior, fomenta la autodeterminación, la libertad y la habilidad de entrar en la fase creativa propia. Vibra la información del sulfato de calcio en el campo de información de las articulaciones, el tejido conjuntivo y los cartílagos. ¡Sorpresa! Esto es lo que necesitamos hacer, constantemente nos pasa. Tenemos esto y no lo usamos, no lo leemos, nos da estas interpretaciones y creemos, como bien decía Cristian, que nomás con corrernos la aplicación, ¿no? Yo lo pongo a vibrar y ya está. No, me está diciendo que necesito un cambio, una transformación acá arriba, que lo que hay que hacer es cumplir con lo que nos acaba de decir Cristian. Hay que ponerse las pilas, hacer lo que hay que hacer, cumplir con el ejercicio, con cuidarnos, con las horas de sueño, con la alimentación, con la salud mental, con todo. Entonces, espero que esta parte nos sirva de guía y entendamos que esto es vital. No lo podemos dejar. ¿Qué opinas, mi querido Cristian? El micrófono. Sí. Toda la razón del mundo la tienes. La verdad es que, sé como lo mencioné, muchas veces creemos que con algo tan sencillo podemos solucionar un dolor tan grande, una molestia, pero la verdad es que no. O sea, en lo personal me gusta ver desde todos los frentes y obviamente atacar porque, o sea, no está padre vivir con dolor, vivir limitado, vivir por vivir. Y no, o sea, como mencionas, realmente tiene que ser un punto de transformación en el cual pues ataquemos las cosas como tienen que ser, no sacarles la vuelta, porque entonces después si algo tenía solución eh, de manera rápida, por así decirlo, pues después te va a tomar más tiempo el poder intentar solucionarlo. Entonces, la tecnología que tenemos en Kili es impresionante. En el momento en el que yo la conocí con Fernando, o sea, yo decía, wow. Y es algo que tal vez puedo compartirles. O sea, Fernando, cuando lo conocí, pues tenía un dolor crónico impresionante y llega con sus herramientas, con todos los equipos de HIIT a mostrármelos. Y yo le pregunté, le digo, ¿de qué son esos equipos? Y me dice, no, pues ya me explicó el funcionamiento, microcorrientes, campos magnéticos. Y la pregunta fue, ¿qué funcionamiento tienen los equipos? Y me explicaba. Y pues ya, le digo, bueno, si tú me dices que microcorrientes, campos magnéticos, quitan el dolor, te ayudan a generar un punto de bienestar en tu cuerpo. ¿Qué estás haciendo? Buscándome, mi querido Fernando. Me dice, es que me los pongo y el dolor ya no se va. ¿Qué crees? Pues ahí él entendió todo y ahí del hecho de, yo creo, crear America Wellness, porque entendió que un equipo, la tecnología por sí sola, no nos va a resolver nada. Al contrario,
todo esto lo podemos potencializar, toda la tecnología no es mala, claro, son herramientas impresionantes porque el hecho de que tú escanees y te dé la parte de en dónde estamos fallando, te da pauta de, ok, tengo que ponerle atención a esto. Sin embargo, atácalo obviamente de todos los frentes y entonces ahí es donde, wow, magia, todo se resuelve. Totalmente. Y de hecho esto me parece que es justo el enfoque que pretendemos darle con esta conjunción de distintos especialistas de distintas áreas. Todavía tenemos pues a casi 20 participantes aquí y me parece que esta es la verdadera riqueza que se pueden llevar, ¿no? Entender que el dolor físico es el síntoma, es la forma que el cuerpo está encontrando para expresar algo. Pero ¿cuántas veces ese algo no viene de algo mucho más profundo, mucho más interno, ¿no? De algo que habita acá arriba, acá adentro, ¿no? Y que simple y sencillamente no le estamos dando la salida adecuada. Cristian, nos hicieron nada más una pregunta en el chat por escrito, un usuario de Zoom, que nos pregunta, ¿qué hay del dolor que es ocasionado por la fibromalgia? Bien, la fibromialgia es un complejo de dolor, o sea, tiene que ver mucho con puntos específicos de dolor, dolores en cuello, dolor en hombros, dolor en codos, prácticamente en todas las articulaciones. Va por arriba para generar un diagnóstico de fibromialgia, tiene que dar como positivo a 16, 18 puntos, si no me equivoco, de dolor específicamente. Entonces es un dolor tal vez sí físico, pero va inmerso totalmente en la parte de la neuromatrix. O sea, porque está toda la parte emocional, sí la parte física, pero si yo solamente me concentro en lo físico, yo no puedo quitar una fibromialgia. O sea, pacientes que llegan conmigo y incluso ya llegan con el diagnóstico médico de paciente con fibromialgia es, ok, te voy a ayudar con la parte física, pero sí o sí necesito que vayas con el psicólogo, que trabaje toda la parte hormonal, emocional, espiritual, etcétera, porque si no, entonces la parte física que yo voy a arreglar no se va a poder. Entonces, es bastante complejo el abordaje del dolor por fibromialgia, pero se puede hacer muchas cosas. No te diría que la podemos erradicar, sino controlar, sobrellevarla para que no te genere mayor problema. Y nuevamente, no es algo solo físico. Necesitamos entender que llegar a un punto en el que están comprometidos 16, 18 puntos físicos. Estamos hablando de unos niveles de estrés y de un desgaste emocional realmente bravo, ¿no? Hay que Así es, atenderlo. totalmente. Perfecto, pues bueno, mi queridísimo Cristian, como siempre, un verdadero deleite presenciar tus contenidos, aprender contigo. Si no hay más preguntas de nadie, bueno, este, pues vamos a dar las gracias, mi querido Cristian, por la participación de toda esta gente. Esperemos haber, eh, pues, proporcionado valor, ¿no? Y que se vayan con algo que realmente cambie sus vidas. Ah, ah, mira, Lulú Aguillón, hola, tengo 2 días de salir de cirugía del hombro, ¿qué me aplico para el dolor? ¿Alguna sugerencia? Pues mira, ahí sí es válido tal vez, digo, habría que analizar el motivo de la cirugía, pero aquí sí es válido de, ojo, no te muevas tanto, tampoco es como que tengamos aquí el hombro congelado y no muevas nada, porque ojo, muñeca y codo sí se pueden mover, la cirugía fue en el hombro, muñeca y codo sí a mover, hombro tal vez yo te diría por lo menos una semana, 2 semanitas, llévatela tranqui, para el control del dolor tal vez eh, aplicaciones de frío, obviamente modular tal vez si tienes a la mano equipos de Healy, claro, son bienvenidos. Y yo te diría, en donde estés, si estás aquí en Monterrey, con todo gusto me pongo a tu disposición, porque sí o sí vas a ocupar rehabilitación. ¿Por qué? Porque te puede quedar miedo al movimiento. ¿Por qué? Porque, bueno, no sé el motivo de tu cirugía, pero por ahí a lo mejor alguna estructura tuvo que ser intervenida. Entonces, esa cirugía tiene que ser rehabilitada en la parte funcional. Tal vez en lo estructural ya generaron el cambio, pero en lo funcional tenemos que rehabilitarla. Pero ahorita sí te diría el movimiento controlado
y posterior a ello, a seguirle dando. Ok, y mira, finalmente, nuestra querida Lupita nos está también haciendo una pregunta. Mi mamá trae desgaste de rodilla nivel 3. ¿Qué es más recomendable? ¿Células madres o ácido hialurónico? Ok, bueno, yo te diría tal vez cualquiera de las dos, pero con rehabilitación. En lo personal, no es malo porque incluso tiene un nivel de desgaste grado 3. Si tuviera tal vez grado 1, grado 2, yo te diría nada de eso, pero como es un grado 3, tal vez incluso se empiece a evaluar la parte de alguna cirugía para una prótesis. Entonces, yo te diría, tal vez de las dos, a lo mejor te salga más cara las células madres, o sea, por la parte económica yo te diría tal vez la infiltración con ácido hialurónico o incluso evaluar la parte del plasma rico en plaquetas. Pero cualquier tipo de tratamiento invasivo que se realice, acompañarlo con rehabilitación. ¿Por qué? De alguna manera la célula madre, el ácido hialurónico, el plasma va a tener un tiempo de vida determinado. Entonces, la rehabilitación que va a hacer que lo que infiltraron, ya sea el ácido, el plasma, si iba a durar tal vez en la rodilla de tu mami un año, que un año tu mami no tenga dolor porque ya la infiltraron, la rehabilitación que va a hacer va a potencializar el nivel de vida de lo que infiltraron. Si iba a durar un año, pues ya como hiciste rehabilitación, tus músculos son fuertes y está la rodilla estable y ya no genera fricción, pues sabes que en vez de que dure un año el tratamiento, le va a durar 2 años, 2 años y medio. Entonces, te diría cualquiera, dependiendo obviamente el acceso a la parte económica, pero sí o sí, rehabilitación acompañando el procedimiento. Perfecto, pues muchísimas gracias. Mi querido Cristian, pues creo que ahora sí, acabamos con las inquietudes, las dudas y demás. Sí, claro, y reitero, o sea, la parte de si hay alguna duda, de repente digo, a lo mejor y dices, bueno, yo no estoy frente a un dolor, me siento súper bien, pero yo creo que la mayoría conocemos a algún familiar, algún amigo que está en alguna situación de donde te hace sentido de todo esto. Compártele a lo mejor por ahí una foto que tomaste y con todo gusto estoy a la orden. Perfecto. Pues nuevamente, mi querido Cristian, aquí quedamos para toda la comunidad. Volvemos. Creo que tenemos en el equipo los especialistas necesarios para hacerle frente a cualquiera de estos malestares. Así que, pues nuevamente, comunidad, aquí estamos y aquí seguiremos, ¿no? Teniendo estas pláticas, estas charlas, tratando de aportar, de ilustrar, de apoyar estos procesos de recuperación, tanto fisiológicos como psicológicos, emocionales, espirituales, en fin, lo que haga falta, ¿no? Pues bueno, mi querido Cristian, un abrazo enorme, Igual para mil ti. gracias, ¿no? Para ti y para todos, que tengan un excelente y bendecido fin de semana y nos estamos viendo. Saludos, muchas gracias a todos. Cuídense, hasta luego.